Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista, esta vez con mi queridísimo amigo. Lo hemos tenido algunas veces en este canal explicándonos, tratando de explicarnos, tratando de entender Chile. Es nuestro querido Andrés Barrientos. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Karina, muy buenas. Un saludo a todos los que nos ven el día de hoy y feliz de estar aquí nuevamente conversando contigo. Bueno, Andrés es ingeniero civil, pero es sobre todo para mí, es un sofisticado analista político, no solo de la coyuntura y de la realidad chilena, de la que sabe muchísimo, sino del mundo, ¿no? De esta convulsionada época que nos ha tocado vivir. Toma mate, pero es el único defecto que tiene. Bueno, es que soy del sur de Chile, entonces ahí acostumbramos a tomar mate. Lo sé, lo sé. Bueno, Andrés, tengo muchas cosas para preguntarte porque como decimos, como intercambiamos nosotros habitualmente, Chile no para de producir, parece que nos está compitiendo en decadencia, a ver quién llega más rápido al fondo del pozo. Pero lo que más me interesa es tratar de explicar el nuevo proceso constituyente. En principio quiero hacer una muy breve reseña de la historia de lo que pasó entre el mamarracho sobre el que oportunamente hablamos y se puede buscar de la que es esa joya de la literatura fantástica, que tuvo que ver con el proyecto constitucional anterior, que fue enormemente rechazado, no fue un poquito rechazado, fue muy rechazado, en el cual se habían ido totalmente de mambo, realmente era como la constitución de Narnia, cualquier cosa fue motivo de burla, fue motivo de rechazo de corte legal, proponían estupideces, básicamente para hacerla corta, y fue rechazado afortunadamente por el pueblo chileno. Luego de eso, y fue rechazado y ya estaba, listo, ya está, queda la otra constitución, pero no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego de la enorme victoria de la centroderecha el año pasado? Uf, así es. Para partir, y los que nos escuchan también, explicarles que todo este proceso viene incluso antes de la insurrección del 2019. El primer proceso constitucional que llevamos fue el de Michelle Bachelet en su segundo mandato. El año 2015 comenzó a hacer diálogos ciudadanos y creó toda una especie de cabildos donde las personas podían participar y se generaba una estructura a nivel regional y provincial con todas esas propuestas de la gente. Se creó una propuesta constitucional nueva. Entonces, al finalizar el mandato, Michelle Bachelet, ella estaba comprometida con una nueva constitución, presentó el proyecto y quedó en el Congreso, no prosperó. Pero ahí ya había una propuesta constitucional concreta. Ese era el primer proceso constituyente. El segundo proceso constituyente parte con la insurrección de octubre, donde el 15 de noviembre las fuerzas políticas firman el pacto de rendición. Siempre me gusta también señalar eso, porque es un pacto de rendición donde por, entre comillas, garantizar o intentar garantizar paz, cuando se estaba quemando todo, entregan la constitución a la violencia, a los grupos extremistas y al terrorismo. Al fin y al cabo, eso fue lo que ocurrió. Y ahí fue la derecha barrida en esa elección, entendiendo el momento político, donde habían confinamientos, encierros, restricciones COVID, etcétera. Incluso se llegó a discutir si es que las personas que estaban con COVID podían o no votar. Es decir, los derechos políticos se eliminaban. Entonces, vean la magnitud de eso, ahora olvidamos mucho de eso. Eh, No, hay que y en recordarlo este, mucho. Tenemos que hacer con vos y con Fede Leitch, tenemos que hacer un programa porque nunca hay que olvidar lo que nos pasó. Y Chile fue increíble. Nosotros sí, fuimos sí, una sí, sí. catástrofe, pero Chile fue increíble. Exactamente, entonces yo recuerdo perfectamente cuando los matinales, estos programas como más de farándula, invitaban a analistas, expertos y señalaban que era un riesgo que las personas votasen
si es que estaban contagiadas. Es Entonces, que se sabe que el eh, COVID se transmite de voto a voto. Vos metés un claro, COVID en un sobre y va derecho y se sí, mantiene hasta que entonces, venga la apertura. claro, entonces vean la magnitud de lo que llegamos, se nos quitaron los derechos políticos, al menos estuvo la intención de hacerlo. Y en esa elección donde ganó el apruebo, teníamos elección con voto voluntario. Y en esa elección con voto voluntario ganó el apruebo hacia una nueva constitución y en vez de tener una constituyente mixta, tuvimos también había una segunda papeleta y esa papeleta ganó como la convención constitucional electa directamente y era con escaños reservados, paridad, etcétera. Entonces, si tú estabas en una lista y tú ibas con un compañero de lista y en ese distrito seleccionaba un hombre y habían dos cupos y ganaba en tu lista el hombre, pasabas tú como mujer porque la paridad. Entonces, esos son los principios democráticos de igualdad ante la ley de la democracia del futuro, ¿no? Y claro, en esa elección se eligieron extremistas, principalmente de izquierdas, colectivos, toda la fauna progresista máxima, indigenistas, ambientalistas, El cupo todos los psiquiátrico lo istas, cumplieron bien, había de todo, gente disfrazada de muñecos y todo. Es como el clímax del progresismo woke. global, ahí Sí, sí. mismo en esa locura psiquiátrica que se dio en la convención. Y marginalmente hubo algunos de la centroderecha que fueron electos y que no tuvieron ninguna incidencia más que señalar lo que pasaba ahí adentro. Entonces, en ese proceso, a- al comienzo, muchas personas tenían expectativas porque con la propaganda de los encierros, todas las personas y las luces estaban atentas a lo que estaba ocurriendo con esta nueva constitución, algunas manifestaciones continuaban, se daba mucho énfasis en que necesitamos una nueva constitución, necesitamos de parte del poder político. Y finalmente eso empezó a deteriorarse cuando empezaron a salir a la luz más y más casos de cosas que estaban ocurriendo, como que se iban a expropiar o ya no iba a haber fondos de pensión privados, ya no iba a poder uno elegir la salud que quiere Las 12 tener, naciones que iban a ver la, en el medio, la- autodeterminada. las 12 naciones que no sé de dónde aparecieron, y también distintas lenguas, íbamos a ser plurilingües por decreto, así uno, Una de las yo, cosas que yo más no me gustaba a conozco. mí de esa constitución, una picardía que no la hayan aprobado, que reconocía las neurodiversidades. eh, Sí, 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 y no solo eso, sino que el Estado debía promoverla. O sea que si vos te sentías que eras, no sé, Napoleón, el Estado decía, cómo no? Acá sí. pase este don Napoleón. Bueno, esa Claro. constitución, No, afortunadamente, y lo más increíble es que Naciones Unidas, Unión Europea, apoyaba esta porquería, así, la apoyabas. bueno, Entonces, veamos Naciones también. Unidas a esta altura, un poquito me gusta que se estén volviendo tan enormemente locos porque como no se puede confiar en nuestra dirigencia política, como bien ahora vas a contar que fue lo que pasó, entonces por lo menos se puede confiar en que estén tan enfermos los otros, que se vayan tan al pasto, que finalmente produzcan rechazo, ¿no? Porque es eso, yo me alegro de lo que está haciendo Naciones Unidas, que es volverse totalmente enfermos, porque de alguna manera le van mostrando a la gente Naciones Unidas y todos sus derivados, ¿no? FAO, UNICEF, todas esas cosas, OMS. Pero bueno, y la Unión Europea ni que hablar, y así le está yendo. En fin, apoyaban esa porquería, se Así divulga es. esa porquería y es rechazada claramente y contundentemente. O sea, era el momento de decir, bueno, terminemos con esto, porque un enorme porcentaje de la población ha dicho que no le interesa, que no quiere, lo rechaza. Listo, pum. Sí, de hecho, la votación fue 62% contra el 38%. Y lo que hay que destacar en esto es que la elección inicial, la de si aprobamos o rechazamos iniciar un proceso, fue con voto voluntario. Entonces, el padrón electoral fue muy bajo. Y como siempre en estas situaciones, cuando los padrones son bajos, suele pasar en Chile que la izquierda se ve más beneficiada. En el plebiscito de salida, ese fue con voto obligatorio.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que se invirtió el cuento y el 62% ya no era marginal de lo que fue en el apruebo eh, inicial, y ahí el rechazo ganó con 7,8 millones de votos y el apruebo tuvo 4,8 millones. Entonces, Con toda la fue una propaganda, votación. con todo el gobierno a favor, con todos los medios, con Y todo, con todo, con todo, con todo el aparato. así es, de hecho, Karina, ahí lo que tú dices es muy clave. El gobierno, mientras estaba este proceso, el gobierno asume el 11 de marzo de 2022 y desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 4 de septiembre las fuerzas principales gubernamentales estaban todos por el apruebo. Entonces, gran parte de la estructura estatal o gubernamental estaba desplegada para la campaña por el apruebo. Entonces, tuvimos 6 meses en el cual el gobierno no hizo nada, prácticamente dentro de los aspectos de la gestión, Eso más es que lo mejor mantener que les una que pasó, te otra digo cosa. sinceramente. Y Cuando el claro, gobierno no hace nada, cuando ese gobierno no hace nada, es un logro. exactamente, eso es muy claro. Y ahí el presidente, Gabriel Boric, lo que hizo fue ser el abanderado del apruebo, y claramente eso también le jugó bastante en contra, porque al final se vio que había una sincronía entre lo que era este mamarracho constitucional, chavista, neochavista, y el gobierno. Entonces eso empezó a afectar también la popularidad y lo otro que ocurrió fue que empezaron a anclar el programa de gobierno, que es una mentira para aspectos de concretarlo, eh, al, eh, al establecimiento de esta constitución. Entonces, algún ministro, por ejemplo, el ministro Giorgio Jackson, que es un gran amigo de Gabriel Boric, él señalaba que si es que no se aprueba, no vamos a poder cumplir el programa de gobierno. Y lo que está pasando ahora es que ahora dicen que el programa de gobierno no lo pueden cumplir porque necesitamos un nuevo pacto fiscal, una reforma tributaria. Entonces, esa es la dinámica que estamos teniendo hoy de locos y se rechazó rotundamente, eso fue efectivo. Y la noche del, del rechazo, donde la gente como que, uff, un alivio, que no aprobamos esta porquería, pasó que inmediatamente la centroderecha se pone al frente con todas las cámaras de televisión y toda la parafernalia del mainstream media a señalar de que necesitamos una nueva constitución. Es decir, el rechazo lo borraron de un plumazo. El artículo 142, que nos gusta citarlo mucho a los que estamos contra este proceso, eh, lo borraron de un plumazo en un nuevo acuerdo político en el cual se sentó desde la centro derecha hasta el Partido Comunista a pactar un nuevo proceso constituyente, pero esta vez con corbata y sin disfraces, ¿no? Está Pero bien. al final, muchas de las cosas que están como nucleares siguen presentes en este nuevo proceso y ahí es donde instalan Antes estos de bordes. avanzar en eso, quiero hacer un segundito de parate en esto que estás comentando. ¿Algún partido quedó fuera de esta traición a la voluntad popular? Sí, Partido Republicano no lo firmó. Que es el partido de No, Cast. el partido de Cast no firmó ese nuevo pacto porque el partido de Cast siempre se mostró contrario al proceso constitucional nuevo. Entonces, claro, el rechazo era el rechazo y sigamos haciendo reformas en el Los que Congreso. sí traicionaron a la voluntad popular fue el paquete, bueno, la izquierda obviamente, porque es lo que estaba buscando, la izquierda hace lo que la izquierda hace y es esperable. Y Así también, es. ¿quiénes son? Digamos, el partido de Piñera, por ejemplo. Chile Vamos, completo. Firmó el pacto porque dijeron que se habían comprometido ya con eso, con hacer una buena y nueva constitución. No sé qué de bueno, qué de nuevo. Y lo otro es que también, Recordemos pues ellos fueron que también es el partido, digamos, que entregó todo cuando fue el golpe, y que encerró criminalmente a los chilenos durante tanto tiempo. Pero bueno, claro, claro, y lo que ocurre es que también firmaron anteriormente otro pacto que era el de la paz, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, y la paz nunca llegó, y si ha ido atenuándose la violencia y todo lo que ocurrió en esa época por manifestaciones,
de la extrema izquierda fue la atenuación por parte del tema que se hicieron con las restricciones del COVID principalmente, y después de que las personas que protestaban pasaron al gobierno, así que más No, allá no, de sí, eso... la claudicación no les dio el éxito. Queda para otro momento y quizás mm, para algún documental histórico, tratar de entender las verdaderas causas, porque yo no creo en la ingenuidad de políticos que vivieron de la política toda la vida y que no supieran lo que iba a pasar. Así que algo saben los mm. otros, como para que los hagan entrar siempre en la misma trampa. La misma trampa que se joroba la gente, no ellos, ¿no? De hecho, un dato estamos viendo ahora en la contingencia en Chile de que el ministro de Hacienda o de Finanzas Públicas, algunos diputados de la izquierda, algunos ministros incluso, señalan de que si no hay reforma tributaria, podemos tener un nuevo estallido social, insurrección. Entonces, claramente esa política de amenaza o validación directa o indirecta de la violencia está en parte del ADN de la izquierda chilena hoy y nadie les dice nada. Entonces, apruébenme la reforma tributaria o si no, mandamos a nuestros chiquillos a quemar de nuevo el país. Impresentable. Andrés, es el mismo mecanismo que vimos, que lo vimos en Perú, que lo vimos en Bolivia, que lo vimos en Ecuador, que lo vimos en Colombia, concatenado, la misma gente, el mismo modus operandi, todo lo mismo. Tenemos como estábamos haciendo bromas antes con Andrés, tenemos como una especie de Mercosur del despelote, en el cual mandamos a todos los delincuentes, ¿no? Y es multicultural, entonces hay chilenos, argentinos, Claro. venezolanos, colombianos, qué sé yo, que donde hay un despiole van y circulan, tiran piedras, tiran molotov, está bien. Es O lo que sea, tenemos. y lo peor es que los únicos que ganan es el narcotráfico, la delincuencia, el terrorismo Pero obvio, y, pero es lo y que los viene políticos. ganando. Claro. Bueno, te corté cuando pactan hacer una nueva constitución, o sea, volver a someter a los chilenos a un enorme y desgastante proceso constitucional del que habían salido hacía 15 minutos y que los desgastó y que los polarizó y que los enfrentó, y que además retrasó todo tipo de desarrollo, de inversión, de cualquier cosa, porque vos no sabés qué es lo que va a pasar, y volvieron esta vez con otras reglas, voy a hacer así, que aparentemente serían más normales que entre el Pikachu, digamos, ese tipo de cosas. Pero, 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 ya les pusieron un corralito, ¿no? Les pusieron unos retenes que son que este nuevo proceso debía respetar los bordes. Para los que no estamos en Chile, no entendemos qué cosas son los famosos bordes de los que hablan los chilenos en este nuevo proceso constituyente. Sí, claro. Entonces, después de esa noche que se ganó el rechazo rotundamente, los políticos de izquierdas obviamente estaban sorprendidos de que no se aprobó su constitución que le iba a llevar al poder total. Y la centroderecha, tan amable siempre en estos últimos tiempos, se sienta a conversar con el gobierno y el O sea, Partido va arrodillada, Comunista. arrodillada, arrodillada, se sube un banquito y se Así es. sienta. Sí, ganaste, pero vas directo a querer perder. Entonces, eso fue lo que ocurrió y hubo negociaciones y negociaciones eh, en las cuales, después de un par de semanas, si no me equivoco, se acordó una nueva reforma constitucional para abrir el tercer proceso constituyente. Entonces, ya no, da lo mismo lo que diga el soberano, es decir, la gente, sino que los políticos pactan el nuevo pacto de la casta. Al fin y al cabo, eso es. Y ese nuevo pacto de la casta se aprueba en una nueva reforma constitucional y esa reforma constitucional, en vez de solo normar como un nuevo proceso, cuenta con tres cosas principales. Primero, que va a elaborar un anteproyecto, una comisión de expertos nombrado por los partidos políticos que están en el Congreso. Entonces, llegan los iluminados que se les llama expertos per se por la reforma constitucional. Entonces llegan los expertos. Muchos sí son expertos en temas constitucionales, pero habían otros que definitivamente no.
Yo perfectamente podría haber sido un experto en ese proceso, pero no todos eran expertos en derecho constitucional, ni abogados. Pero, claro, los expertos eran los nombrados por los partidos políticos en un equilibrio de, si no me equivoco, eran 24. Entonces, 12 expertos de centro derecha y 12 expertos de la izquierda, desde los moderados hasta los más radicales. En ese proceso había uno del Partido Republicano, un experto, uno, que era el partido que no firmó ese pacto para la reforma constitucional. ¿Ya? De hecho, el Partido Republicano rechazó esa reforma, pero no tenían los votos para rechazar, entonces pasó la reforma constitucional y en esa reforma constitucional se instaló que va a haber un proceso con un anteproyecto con estos expertos y ese anteproyecto va a entregarse al Consejo Constitucional. Y ese Consejo Constitucional iba a ser electo democráticamente bajo las reglas que se dan para elegir senadores. Entonces iba a tener como más amplias mayorías. ¿Ya? Esos son los dos órganos que hay. El Comisión de Expertos, que elabora un anteproyecto, y Y el los Consejo elegidos. Constitucional, que es lo que tuvimos recientemente en elecciones. Y lo otro importante es que para todo este proceso, tanto para el anteproyecto como lo que van a discutir ahora los consejeros, hay 12 bordes que son las cosas esenciales que tiene que tener la nueva constitución que se plantea. ¿Ya? Y esos 12 fueron acordados por Chile Vamos y por hasta el Partido Comunista. Entonces, tú entenderás que si uno analiza, yo bueno, he hecho algunos videos en mi canal Sí, Perspectiva los recomiendo. Austral. Después ponemos el link para el que quiera ver que los hiciste muy en detalle. Pero decinos rápidamente, digamos, porque se entiende que esto es un condicionamiento enorme. Bueno, podés hacer una nueva constitución porque perdió la mía, pero tenés que llevar las pautas de la mía, que son estos 12 bordes. Y, a ver, haciendo una lectura como muy rápida, los bordes son la antesala para el proyecto globalista. Eso es algo claro. Yo creo que se manifiesta bastante cuando se atenúa el poder ciudadano eh, dentro de la Constitución. Por ejemplo, el tema de la soberanía. Se nos dice, para la nueva Constitución tiene que estar presente que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el Estado, no en los ciudadanos, Ponen los ¿no? ciudadanos. El soberano no es los chilenos, sino que es el Estado, una cosa de loco. Hubieran puesto el Eh, soviet y ya estaba. claro, uno dice República Democrática, sí, lo dice la actual Constitución. Entonces, los sostenedores de este acuerdo dicen, no, sí, todos los bordes ya están incluidos, así que no hay nada que temer. Pero cuando uno hace la segunda lectura, dice, oye, cuidado, porque realmente es la Constitución habilitante, que eso podemos tocarlo después. Después, el otro articulado dice que el Estado de Chile es unitario y descentralizado, pero no dice qué es lo descentralizado. Por ejemplo, en la Constitución nuestra, que somos un Estado unitario, no somos Estado federal, en la Constitución actual, lo descentralizado es la administración del Estado, pero aquí dice que es unitario descentralizado. Entonces, ¿qué pasa ahí? En Todas cielo esas está el cosas como límite. obviamente nos llevan a pensar de que, para esto también hice un video específico sobre Estado unitario y descentralizado, que es un tema que me manejo mejor, y efectivamente lo que nos lleva es al Estado regional. Entonces es como un mix, perdón, un intermedio entre el Estado federal y el Estado unitario. Y obviamente más despilfarro, más cargos públicos, etcétera. Después, también ancla el límite de la dignidad de la persona humana, perdón, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, etcétera. Eh, Eso es también interesante porque tiene algunos elementos, por ejemplo, de que eh, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana, pero es como, y los derechos humanos, ahí ancla directamente la soberanía, no el ejercicio. Entonces, ahí si nos metemos en tema como de teoría del Estado, es quién es el que ejerce la soberanía. Y claramente, por ejemplo, nuestra constitución vigente, por eso yo insisto, como me quedo con esta, porque la encuentro mucho más clara, eh, el ejercicio de la soberanía es el limitado, pero no la soberanía. Aquí lo que te están limitando directamente es la La soberanía, soberanía. no el ejercerla.
que eso es lo que nuestra constitución actual limita, el ejercicio de, pero no la soberanía. Después el cuarto nos dice que la constitución reconoce los pueblos indígenas que habitan el territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Ah, claro, aquí ya no pone la plurinacionalidad, pero ojo, que dice que el Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. ¿Qué es eso? Que lo La vas a igualdad seguir ante la ley. manteniendo. Yo te lo Van a explico tener, porque soy argentina, que los vas a seguir manteniendo, que les vas a dar tierra, que vas a dejar que hagan lo que quieran, que están por afuera de la ley y que tienen todo tipo de privilegios. claro, entonces ahí claramente ese Quiero artículo, hacer un si no, inciso ahí. Estos días estuvo, como no, como siempre, ONU, ONU Sur, una cosa así, porque viste que hay muchas, ah, sí, das una patada y sacas una agencia de ONU. Eh, OCNUR, algo se llama así. bueno, haciendo, digamos, una especie de acto por la plurinacionalidad y el reconocimiento. Digo, ya se está metiendo, como lo viene haciendo, el supranacionalismo con intereses claros en el marco de las luchas intestinas de los países con esta locura que se dio en llamar pueblos originarios, que nadie entiende muy bien de qué se trata, pero que si te percibís podés hacerlo y acceder a un montón de beneficios, y están los organismos supranacionales avalando eso. En mi país, este tipo de acciones ha permitido que usurpen tierras abiertamente, que tienen visiones de visiones ancestrales, son las visiones que van justo a lugares turísticos o con minería y explotaciones, justo, viste, la pegan ahí. Y por otra parte, esto, ¿no? Que tienen una realidad cívica y legal paralela a la que no tienen que atenerse del resto. Claro. Que Claro, porque lo que prima son los derechos humanos, no la el igualdad derecho, ante la claro, ley. la dignidad de percibirse. Bueno, pero es cierto que Chile viene teniendo, gracias a esa visión del mundo, que es la visión ONU, la mitad del país bajo un proceso de enorme violencia. Yo he entrevistado representantes de víctimas. Estamos hablando de asesinatos, de quemas, de tomas, de saqueos, de secuestros. Estamos hablando de lo peor y en una porción enorme del país. Enorme del país. Pero bueno, sigamos con los benditos bordes. Sí, terrible. Pero, claro, y el borde 5 nos habla de lo que es el Estado social. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y Hablamos que sea un eso, estado social y no mineral. claro, entonces, y claro, ahí hay un quiebre enorme. La centroderecha, los que firmaron este pacto tratan de decir o vender el cuento de que el Estado social y democrático de derecho es el Estado subsidiario. Y eso es falso, es una premisa totalmente falsa. Si bien el Estado social y democrático de derecho podría incluir la subsidiariedad, el Estado social se define por el intervencionismo. Entonces, aquí hay una falta a la verdad de la gente, sobre todo de la centroderecha, que dicen que con este borde no vamos a avanzar hacia un Estado socialista. Y por otro lado, con este borde, el Partido Comunista nos dice que con esto vamos a tener una constitución habilitante. De hecho, la misma izquierda ha señalado de que esta constitución, conteniendo los bordes, lo que verían es que podríamos tener una mejor constitución posteriormente. Entonces, lo que están viendo es que su fin es llegar a esto. Y con los bordes, lo que se está tratando de lograr es generar una constitución habilitante para poder llegar a esos fines. Lo mismo Hay que pasa, por ejemplo, reconocerles, cuando... Andrés, que no descansan. No, claro, sí. Saben lo que quieren, sí, ese es el punto. Saben lo que quieren y en este proceso lo han demostrado y lo siguen demostrando cuando dicen, ya, perfecto, no están las condiciones estructurales, muy marxista, no están las condiciones estructurales para hacer un cambio. El presidente Boric dijo, vamos muy rápido con las reformas, por lo tanto, tenemos que parar un poco la velocidad, pero sin embargo su norte saben cuál es. Sí, Al sí, final y es, no lo modifican una coma. claro, Estado social. simplemente es una cosa de velocidades.
Y en el Estado social, lo que están planteando claramente es avanzar hacia un Estado que entregue derechos sociales a mansalva y que además se termine judicializando la entrega de los derechos sociales. Y es más, no somos un Estado desarrollado, no somos un país desarrollado, y obviamente eso lo vamos a tener que financiar con deuda y más carga fiscal. Y si vemos los ejemplos de Estado social ideales, como señalan los teóricos del Estado social aquí en el país, veamos cómo están las finanzas públicas de Francia. Ciento y tantos por ciento de deuda pública. Italia, Pero si están 173%. caminando arriba de un volcán, si están caminando arriba de un Claro. Entonces, y hablan, lo más divertido es que además hablan con adjetivos muy bonitos, hablan de solidaridad con las volcán. nuevas generaciones. Y claro, ¿qué más insolidario que tener que financiar derechos sociales cargándote a las generaciones futuras con deuda fiscal? Lo importante es Es ser terrible. inclusivo, resiliente, sostenible y sustentable. También, bueno, de hecho, el anteproyecto constitucional tiene todas esas palabras, todo es sostenible, es una constitución, como te decía, a mi juicio, es la entrega a todos los conceptos que promueve Naciones Unidas, y yo creo que esa es la gran batalla que hay hoy, como que el concepto de soberanía, el concepto del Estado, como se ha venido desarrollando en el país. Algunas veces se eh, habla del concepto de soberanía como si fuera una cosa como de la derecha, ultraderecha, el conservadurismo, yo qué sé. Este, la idea de soberanía es que vos tengas el control sobre aquello que te gobierna, ¿está? ¿Se entiende? eso. No es, bueno, si no te interesan conceptos, yo qué sé, de la patria, la bandera, el himno, estas cosas. Si no es algo militarista, así es el Claro, tema. o sea, si vos no sos soberano sobre algo, alguien más tiene la capacidad de decidir. Estás entregando la capacidad de decidir sobre cosas de tu vida, como por ejemplo lo que se hace con tu dinero, con tus impuestos, con tus propiedades. Lo que se hace, ponerle que no te interese porque no tenés hijos, bueno, lo que se haga con tus padres, o lo que se haga con vos, cuando, si de Claro. pronto, o sea, lo que se haga con tu propiedad, lo que se haga con tu movilidad, lo que se haga con tu derecho a viajar, o sea, es eso lo que estás entregando, porque si no, parece que estamos hablando de no, esto es una cuestión militarista y es la constitución de Pinochet y entonces la soberanía es un patrioterismo chauvinista. No, no, estamos hablando de tu derecho a las cosas más mínimas, pero más mínimas, como es tu propiedad, por ejemplo. Pasemos a más bordes, no sé cuántos bordes nos quedan, Sí, pero con esa cantidad de bordes no se puede decidir nada, es como, bueno, loco, hagan lo que quieran. sí. Lo que pasa es que yo diría que el Estado social es uno de los que tiene mayor Peso. gravitación dentro de los bordes actuales y que suscita las mayores sospechas y al menos desde mi perspectiva el rechazo a la Constitución ya por los bordes. Si por más que hayan ganado los consejeros republicanos, por ejemplo, que estaban contra el proceso, no van a poder modificar esto porque hay un comité de admisibilidad, están los expertos además, no pueden modificar los bordes, porque es una reforma constitucional. Entonces, los consejeros están suscritos a lo que dice la Constitución que les permite. Entonces, los consejeros no pueden modificar los bordes, no lo pueden por la Constitución, está el borde, entonces no pueden, sería una cosa circular. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno analiza los discursos de la izquierda o los análisis desde la izquierda del Estado social, es la judicialización de los derechos sociales. Es además, como lo señalaron en la discusión del proceso anterior para esta, Fernando Atria, que es un intelectual de izquierda y un propagandista, él señaló que el Estado social es el fin del Estado subsidiario o el Estado neoliberal, como le llaman. Entonces, si es que la izquierda completa entiende eso, ¿cómo alguien de centro derecha tan poco honesto puede decir que el Estado social es una idea de derecha? Eso es lo que están diciendo algunos. De hecho, cuando vean el video que hice, se van a dar cuenta porque ahí pongo el video de uno de los sostenedores de este borde que cree que vamos a llegar a Alemania sosteniendo un Estado social. Entonces, es algo de loco. Y es más, Es como posible que estos llegues a bordes, Alemania actual. claro,
No, pero ni eso, si no tenemos la productividad de Alemania, No, eso no, es pero dale, imposible. o sea, dale un par de años más a Alemania y te alcanza. Claro, entonces lo interesante también que se da es que hablan de que tratan de interpretar el borde y ni siquiera hay actas de esas discusiones de los bordes. Entonces, ¿qué más ilegítimo que eso? Que cuando tú buscas un concepto que está, yo no soy abogado, pero es lo mínimo que como ciudadano tenemos que saber. Si hay un concepto que está en una ley o en una constitución, para tratar de interpretarlo, uno tiene que ir a los antecedentes de la historia de la ley. Y claro, para los bordes no hay historia de la ley, no hay discusiones, actas de esos 12 bordes, fue algo entre cuatro paredes, cerrado, donde desconocieron el artículo 142 de la Constitución que decía que terminaba el proceso, abrieron uno nuevo a espaldas de la gente y si es que vamos más atrás, en la historia de la ley está lo que se discutió acá. Y aquí se habló del Estado social. Y el Estado social que se habló aquí es el Estado socialista. Entonces, eh, nos están tratando de vender una mentira, pero sin embargo lo que vamos viendo es que al parecer, al menos las encuestadoras están mostrando que el rechazo de diciembre, porque esto se va a votar en diciembre, el nuevo proyecto, va aumentando. De hecho, creo que en la última encuesta que se hizo del monitoreo de la aprobación o rechazo de ir en contra o a favor del nuevo proceso está aumentando el en contra eventual de diciembre. ¿Me queda algún borde interesante o ya estoy? Porque te Yo quiero diría preguntar que algunas cosas más. sí, a ver, no, hay algunos conceptos como que son igual, no voy a profundizar en ello, pero por ejemplo, la constitución vigente tiene un capítulo específico que regula las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden. Un capítulo específico de la constitución vigente. Y en este se diluye, no tiene ningún capítulo específico que las normas. Y claro, eso tiene desde mi perspectiva de lectura política, eso tiene un trasfondo de que realmente lo que se quiere es diluir el poder del Estado chileno al final y de la capacidad de decisión, esta decisión soberana de uno poder trabajar o tener control No, sobre y el poder aparte cuando político. no lo delimitás lo volvés arbitrario, que esa es la otra milonga. ¿Hay algo Sí. alrededor de la libertad de expresión en estos bordes? ¿Se está hablando? Porque ustedes, y ahora sí quiero que me comentes, van a formar una comisión asesora contra la desinformación que va a estar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Sí, bueno, eso es como los bordes principales. Y en términos de libertad de expresión, yo diría que prácticamente se conserva lo vigente, en los términos como de las libertades, en el capítulo de derechos y libertades fundamentales. Pero claro, ¿qué es lo que está pasando desde que pasa el 4 de septiembre? Es que el gobierno de Gabriel Boric lo que está haciendo es implementar reformas o a través de decreto o a través del Congreso en todos los ministerios posibles para avanzar hacia algunos aspectos que estaban en este proceso. Entonces tenemos un bombardeo constante de educación sexual integral, ahora con este tema de la desinformación, de que efectivamente lo que dices tú, Karina, es que hace 2 días atrás se publicó en el Diario Oficial, que es donde se publican las leyes que se son aprobadas o los decretos que el Ejecutivo eh, entrega. Lo que se aprobó fue la creación de una comisión de expertos, siempre expertos. Es increíble, es el siglo de los expertos. Creo que va a Sí, haber un momento que a posteriori, yo creo que va a haber un momento de racionalidad, no, creo que no lo vamos a ver nosotros también, pero en que se vea esta primera parte del siglo XXI y decía, no sé, se volvieron todos locos y los malos van a ser los expertos, ¿entendés? Y después, y va a quedar como un planeta de expertos, gente que salía con unas espadas raras y eran los malos, se llamaban expertos. Y no, COVID no, experto, claro, todo experto, de experto, no sabemos qué cornos son, pero que de alguna manera se supone que la gente tiene que confiarles lo que les dicen. Pero comentame los expertos en verdades. sí, entonces lo que ocurre es que
aprobaron una comisión asesora ministerial, una comisión asesora ministerial con distintos expertos para monitorear la desinformación. Entonces, recordemos algo importante del discurso de la izquierda chilena, que, bueno, y es global al final, es que, por ejemplo, el rechazo ganó por las fake news. Eso fue lo que dijeron. Entonces hay todo un relato de las izquierdas a decir de que, ojo, que las fake news están modificando el pensamiento y moldeando el pensamiento de la gente cuando ellos son los que buscan realmente lavarle el cerebro y Andrés, resetearnos era culturalmente. Trump ganó por las fake news, Sí, Bolsonaro ganó por las fake news. Cristina Fernández decía que ella no perdió con Macri, sino que en realidad le habían mentido a la gente planteando una especie de realidad paralela. O sea, el discurso de la fake news es de ellos. Ahora, ¿qué momento para meterlo, no? claro. Entonces, efectivamente hay una agresión al tema de la libertad de expresión. Nuestra constitución actualmente dice que tenemos la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. Obviamente, si es que hay informaciones que uno emite y que son graves sobre alguien, eso tiene consecuencias legales. Eso está explícito también en la Constitución y en la ley. Por lo tanto, eso por un lado. Pero sí la libertad de opinar algo y decir lo que a uno se le plazca con la responsabilidad de las consecuencias que tiene. Pero claro, aquí tenemos una izquierda que dice, no, pero es que decir cualquier cosa no es libertad de información. Decir cualquier cosa tiene que ser sancionado. Entonces tienen una lectura maniquea para poder censurar el discurso contrahegemónico, por así decirlo, y efectivamente esta comisión dice que, por ejemplo, va a abocar sus funciones en 5 temáticas. Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, entonces Cualquier cosa, justifican Flavio. claramente cualquier Cualquier cosa cosa. ahí. Educación y desinformación, alfabetización digital. Entonces a la gente van a empezar a instruir a los jóvenes sobre estas materias. Desinformación en las plataformas digitales, me imagino que con recomendaciones para regular las plataformas digitales a toda la información contraria al gobierno, buenas Es prácticas, la sanción que le está poniendo la Unión Europea a Musk, por ejemplo, si no se atiende. claro, y las sanciones que ahora están utilizando ya de forma descarada en Brasil, que al fin y Bueno, al lo de cabo, Brasil es una cosa que no tiene nombre. sí, No, no, eso, no, no bueno, abramos más ventanita, claro. Hagamos un capítulo Brasil, porque sí. o sea, no hay manera de abarcarlo. Sí, entonces, políticas públicas y desinformación, entonces esta comisión y además buenas prácticas internacionales y experiencia comparada, entonces obviamente van a tomar todas estas medidas donde terminan encarcelando a la gente que habla u opina distinto al gobierno, y eso es grave porque la libertad de expresión es una de las cosas que son las conquistas de la libertad del siglo XX. No, es que sin eh, libertad de y expresión no hay democracia. Y de hecho lo sabemos, en la época, hacía pero muchos años que la humanidad no veía tantos atentados contra la libertad de expresión. Y hablamos en términos generales y globales, porque lo que nos pasa es eso. Cuando vos comentás algo, yo te digo, che, acá pasa lo mismo, decimos en Chile pasa lo mismo, decimos en Alemania pasa lo mismo, decimos en Estados Unidos pasa lo mismo. Em, una cosa respecto de esto, dos cosas. Esto debería ser inconstitucional, por lo menos mientras funcione la constitución vigente. ¿Qué presentaciones hay? ¿Qué posibilidades de que la Corte, digamos, hable sobre esto o lo vuelva papel mojado, que quede? Nosotros tenemos una serie de organismos de estas mismas características, una payasada que se llama Nodio, que son esas cosas, viste, que también se inventaron a la par de los expertos, que son los observatorios. Te tiran un observatorio de cualquier cosa en cualquier lugar, que es tongo, cobran, digamos, meten un montón de gente, qué sé yo, y opina. Pero de alguna manera se va diluyendo. O si te parece que va a funcionar realmente. Y la otra es, esto en función de la campaña que se viene, ¿no? Sí, mira, a ver, varias cosas. Primero, yo creo que efectivamente esta comisión genera altas sospechas de inconstitucionalidad por los objetivos que busca, no porque lo que está instalando hoy, pero por los objetivos que busca. Entonces, probablemente podría ser inconstitucional. Hoy, los aspectos del Tribunal Constitucional
están principalmente fallando muy a la defensiva, por lo tanto lo veo difícil también que se pare de una sola vez. Ahí, bueno, yo lo que esperaría es que los diputados, el legislativo, de las personas que creen en la libertad y una democracia sana, vayan y efectivamente impongan un requerimiento al Tribunal Constitucional o también llamar a aclarar esta materia al Ejecutivo, porque realmente es preocupante que exista se esté creando la arquitectura para un ministerio de la verdad. Veamos muy bien que esto lo quiere implementar Biden en los Estados Unidos, la Unión Europea, como decías tú, Karina, bueno, Brasil, lo que está pasando, todos estos organismos contra la desinformación, lo que terminan haciendo es agrediendo los sistemas democráticos. Y una de las cosas que tenemos que tener clara es que la mentira es un derecho de las personas también, mentir. Ahora, ¿es inmoral? Sí, efectivamente es inmoral. Y el generar una opinión negativa sobre algo y que no tenga consecuencias, eso es grave. Las consecuencias tienen que estar dadas cuando uno falta a la verdad en las materias y sobre todo si hay cosas legales de por medio. Eso tiene que estar presente. Pero el censurar una opinión o tratar va a haber una persona diciendo, no, este emite información falsa, qué es falso, qué es verdadero. Eso obviamente no se puede regular. Entonces el afán regulador totalitario, muy soviético, está presente en estos pensadores y tomadores de decisión. Y yo creo que es momento también de denunciarlo fuertemente, porque si no hay una opinión disidente o discordante en ciertas materias, no hay deliberación democrática, no hay discusión científica, nada. Lo vimos muy bien en tema pandemias. Si no hay Te quiero llevar al tema científico. A ver, no hay forma de que el socialismo no termine minuto antes, minuto después, con una enorme censura, porque es como, digamos, como se sabe que no funciona, esto hay que cercenarlo. Siempre van a censurar, siempre van a censurar. El tema es cuánto avanza y cuánto poder tienen. Pero con el tema científico lo vimos. Y ahora se está en algunas voces y en algunos espacios, incluso espacios oficiales de los mismos organismos internacionales, diciendo que se equivocaron, están saliendo números respecto de los errores que hubo en las acciones y las políticas públicas anti-COVID hace nada más que un par de años. Pero en ese momento, con la misma estructura, experto, gobierno rescatando, digamos, a la voz del experto que le gusta, y luego censura, tuvimos enormes ataques a la libertad. Uno de los cuales tenía que ver con la imposición, por ejemplo, de los barbijos, las mascarillas, como le dicen ustedes. Volvieron las mascarillas, ¿no? Sí, claro, sí, aquí somos adictos al bozal y efectivamente volvieron y son obligatorios para los niños mayores de 5 años en colegios. Entonces, mientras se morían bebés, Los chicos que son los menos afectados, igual no sirven para nada las mascarillas, ni para chicos, ni para grandes, ni para nada. Pero los chicos que son los así que es. menos están afectados. Sí, es que lo que ocurrió fue lo siguiente. Habían escándalos por el manejo de la gestión hospitalaria porque estamos llegando al invierno y empieza, como todos los años, a aumentar los casos de virus sincicial. Y los más afectados son los bebés. Entonces, claro, los bebés y empezaron a ocuparse más las camas y había un problema de gestión. Entonces, personas del sur de Chile tenían que llevarlas al norte de Chile porque no había gestión hospitalaria también para integrar con el sistema privado. Entonces, claro, como esta administración odia el sistema privado de cualquier cosa, trataban de gestionarlo solamente a nivel público y empezaron a haber escándalos de que no gestionaron una cama en una clínica privada en Santiago y dado que eso no se hizo, eh, murió la niñita, la niñita en este proceso. Entonces, dado todo ese escándalo, que renunció un subsecretario, bueno, lo hicieron renunciar porque la gestión paupérrima de su administración, aparece una medida espectacular que es ahora ponerle barbijo obligatorio
para tapar toda esta degradación de la gestión pública y le imponen por decreto a los niños mayores de 5 años, entendiendo también todos los pocos beneficios que tiene y más cosas negativas esta materia. Entonces, de Y tienen loco, una así es. recomendación en espacios públicos que parece bastante obligación la recomendación que tiene también. Este, Sí. Pero claro, hoy si tú vas al transporte público, muy poca gente lo está utilizando, como uno podría haber pensado. Y en colegios algunos han tomado así como a rajatabla la obligación, la obligatoriedad, pero claro, los padres que encuentran que esto no corresponde, envían algún email o un comunicado y se está respetando en cierta medida esta no obligatoriedad que los padres no quieren. te hago la última pregunta para cerrarte. Perdón que te saqué un montón de tiempo. De todo este proceso de traición de la clase política, con excepción, bueno, del Partido Republicano, pero este proceso, este largo proceso de traición a la voluntad popular, más el largo proceso de encierro y avance sobre las libertades a los que se ha sometido a los chilenos, más el golpe de Estado ese que tuvieron, porque fue un golpe de Estado, sin Yes. más, con excelentes resultados para los malos, porque consiguieron ya 2 procesos constitucionales, más se hicieron con el gobierno, más están vaciando y destrozando absolutamente lo que era la perla de la región en términos de todos los indicadores y todos los datos. ¿Cómo ves a la gente de la calle? Porque nosotros acá podemos mirar noticias y ver a Boric trabado ahí en un tobogán y ver las declaraciones de los que están a favor y los que están en contra, pero el chileno de a pie que lleva, no sé, digamos, muchos años, ya van muchos, 5 años sometido a una enorme tensión social y política y que no los dejan descansar y que además ha visto este decrecimiento. ¿Cómo los ves? Uf, buena pregunta. Desde la mirada que tengo yo con las personas que he conversado, con taxistas, con que los vendedores de los negocios, etcétera, lo que se ve es un hastío enorme, enorme y cada vez yo diría mayor a la política o a los políticos más que la política en sí. Entonces, eso es preocupante, claramente, porque cuando no tienes un grupo de políticos que pueden conducir certezas o pueden dar una seriedad a la imagen país, obviamente eso produce problemas de cohesión social. Entonces, y más proclive a que esa apatía permita posteriormente escenarios de violencia. Eso es complicado. Eh, entonces veo un descontento, el descontento político generalizado. Eso es algo que está presente. Desconfianza, si es que Chile somos uno de los países más desconfiados de América Latina, yo creo que ahora la desconfianza interna, sobre todo hacia la política, es algo tremendo y eso es preocupante. Lo otro es que si uno ve también la manifestación en el voto en la última elección, que igual es preocupante, los votos nulos y blancos, es decir, las personas que rechazaron de partida lo que pasa en este proceso, fueron cercanos al 20%. Eso es Entonces, otra tendencia mundial, ¿eh? claro, y eso, ojo, que eso no apareció en la prensa, como que no se habló, solo que ganó Partido Republicano. Pero acá hay dos elementos esenciales: voto nulo y voto blanco, 20% de los votos. Es decir, casi 2.600.000 votos de que no le interesa el proceso. Y en Chile votaron 12,5 millones, más o menos. Y el Partido Republicano, que era un partido que no firmó el pacto de la Constitución y que se presentó, y la mayoría de sus candidatos decían que Chile no necesita una nueva Constitución mediante estos procesos, fue el 35,4%. Entonces tú tienes el 20%, el 35,4%, son casi el 55% de los chilenos que al menos tienen una posición distante
del proceso constitucional. Entonces, eso también muestra que desde mi lectura, los chilenos no quieren seguir con un proceso constitucional o muchas de las personas que votaron apruebo en un inicio con una pretensión de buena intención y bueno, por la presión también que había en ese tiempo, violencia, encierros, etcétera, votaron a favor, pero se dieron cuenta en el camino de que probablemente los problemas que vive el país no pasan por un cambio constitucional. Y en eso yo creo que hay un espacio para que políticos decentes puedan ingresar a dar algunas soluciones en las materias. Pero igual, aún así, yo veo difícil el escenario porque las personas como más capacitadas para poder realizar estas materias también están tomando cierta distancia porque la política en sí misma está degradando como hasta como los gremios profesionales, por así decirlo. Entonces, se ve algo inestable y también lo preocupante es que este escenario también abre el proceso de que llegue un caudillista, un caudillo despilfarrador, que venga con soluciones mágicas a mejorar el país y que no necesariamente sea alguien que esté por la austeridad, por el buen gobierno o la reducción del aparataje estatal o gubernamental. Eso es lo complejo. Y si lo vemos en términos como reales, lo que viene en elecciones, el próximo año ya viene, bueno, este año tenemos en diciembre la elección de este nuevo proyecto constitucional que hasta el momento se ve que probablemente va a ser rechazado nuevamente. Entonces, yo creo que esa es la instancia ya para decir esto se acabó y vamos a las reformas de política pública que son necesarias para mejorar ciertos aspectos del país. Y el próximo año ya viene la elección municipal, de elecciones de gobiernos locales, hasta esperar también lo que venga más adelante. Pero claro, seguimos con un escenario de inestabilidad, un gobierno que sigue presionando para tener una reforma tributaria para seguir pagando favores políticos a las fundaciones y amigos, que es otro de los escándalos que están saliendo ahora. Sí, los vi, los vi. No, Y, vamos a hacer otra, porque sí, todos estos procesos de los que estás hablando son procesos regionales en todos los casos. sí, claro, entonces, claro, en Chile como que mucho se ve como si fuésemos una isla, pero en realidad es lo que está pasando en toda América Latina, es lo que pasa en Argentina hace ya bastante tiempo, es lo que está pasando, bueno, en Bolivia, lo que pasa en Perú, etcétera. Entonces, Ecuador, estamos Colombia, cada bueno, vez... todo. Brasil, ni que hablar, porque Sí, es acelerado. claro, Es raro. entonces, y además lo que está pasando es que la derecha en términos reales no está generando un proyecto histórico desde mi perspectiva. Y ese no proyecto histórico claramente es un problema, porque si es que estamos en un escenario de tanta inestabilidad, es el momento perfecto para presentar una reforma o un discurso al menos bien conciso de cosas particulares que debiesen hacerse. Por ejemplo, reducción de ministerios, reducción del aparato público, pero con datos concretos, no sé, volvamos a hacer el camino hacia el primer mundo. Pero eso tampoco se ve mucho. De hecho, se está Ni siquiera discutiendo ya la sabemos creación, bien. se está discutiendo ya la creación del ministerio número 25 en Chile. Entonces, claro, para cada problema un nuevo ministerio y así, y Ministerio, eso claro. es la experiencia argentina. Totalmente. Vamos a perorizar el mundo. Este, Sí. no, quizás de verdad, pero vamos cerrando hoy. Quizás deberíamos pensar que la estructura de políticos, aún aquello que nosotros llamamos derecha, centro derecha, lo que sea, incluso liberales, fueron cocinados en el mismo caldo que el resto de esta degradación. Entonces, es posible que lo que estamos viendo no sea lo mejor, ni sean los más pros, ni los más inteligentes, ni los más formados, ni los que tengan más coraje para enfrentar este momento que estamos viendo que es regional, es esto, ¿no? Cada vez que hablamos, hablo con vos y es lo mismo que pasa acá, nosotros somos unos campeones de todos los desastres, pero no importa, digamos, el proceso es el mismo y hablas con un ecuatoriano y pasa lo mismo, y hablas con un peruano y pasa lo mismo, o sea, y hablas con un francés y pasa lo mismo, y hablas con un mexicano, pasa lo mismo, mirá lo que es el proceso electoral de México.
Es un momento que si no estuviéramos viviendo acá adentro sería bastante divertido de mirar. En Tal fin, cual. Andrés, un millón de gracias. Muchas gracias por explicar estos bordes que cuestan tanto entender desde afuera, pero que son la clave para entender qué es lo que va a pasar con Chile. Nada más que este año, falta absolutamente nada. Medio año y Sí. ya veremos qué pasa. Un abrazo y nos vemos en la Bueno, muchas próxima. gracias, Karina. Un saludo a todos los que ven tu canal, así que nos vemos pronto. Y dejamos en la caja los links de los videos donde desmenuzás un poco mejor el proceso. Chau, chau. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.